tarde ya va cayendo sobre el manglar y el estero. A lo lejos va muriendo la silueta de un botero. Un sol deshecho en tirones con... ¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos aquí en su programa Noches de Cultura. Seguimos aquí, como los dos programas anteriores, en la Catedral de Punta Arenas. Es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad porteña. Es una de las construcciones que tiene más historia en esta población y dentro alberga una serie de obras artísticas que son dignas de exaltar, de explicar, de mencionar. Recordarán ustedes que en el programa anterior hablamos de Jesús de Petatlán. Bueno, la imagen de Jesús de Petatlán es una de las imágenes más icónicas de la ciudad de Punta Arenas. La tradición de Jesús de Petatlán se remonta hacia el año 1932, cuando un puntarenense llamado Antonio Conde Espinosa se hizo marinero, se embarcó en uno de los tantos navíos que salían del puerto de Punta Arenas y que hacían conexiones con los puertos de Nicaragua, de El Salvador y de México. Y en estas travesías traían y llevaban productos. Pues en una de estas travesías, la embarcación en la que viajaba el señor Antonio Conde tuvo un naufragio. Los marineros, asustados, pensando que ya perecían en las aguas del Océano Pacífico, invocaron a Dios como última esperanza ya, y efectivamente, según se contaba en aquellos momentos, parece que Dios escuchó las súplicas de aquellos marineros y llegaron a buen puerto, pero lo hicieron en México, cerca del puerto de Acapulco. De ahí fueron trasladados a un pequeño poblado que está en el estado de Guerrero, en México, que se llama precisamente Petatlán. Allí, el señor Conde encontró que se veneraba a un Cristo Padre, que le llamaban así los pobladores de aquel lugar, el Santo Cristo Padre Jesús de Petatlán. Y entonces, este señor Antonio Conde Espinosa fue a la pequeña capilla, al pequeño templo que había en aquel poblado, dio gracias por el milagro de salvarlos que le había hecho el Señor y decidió, como en agradecimiento, traerse a Punta Arenas, a su lugar de origen, la tradición de Jesús de Petatlán. Fue así como este señor Antonio Conde adquirió precisamente por allá, por las tierras mexicanas, una pequeña imagen de Jesús de Petatlán, de madera, de vestir, de estas imágenes estilo barroco que se usaban antes, y la trajo hasta Punta Arenas. El señor Antonio Conde vivía con su familia a escasos 100 metros de aquí, precisamente del templo, 100 metros al sur. Y allí en esta casa, que era una casa vieja, de madera, esquinera, allí la hermana de don Antonio, doña Josefina Conde, organizó una sala donde puso esta imagen que su hermano había traído. Le puso velitas, le puso una cortina de fondo y organizó un pequeño oratorio en su casa. Con el correr de los días, la gente fue adquiriendo la fe, la devoción en Jesús de Petatlán. Llegaban muy a menudo las personas, era una zona de mucho tránsito
¿Y por qué era una zona de mucho tránsito? Bueno, porque 100 metros al oeste de esta esquina donde se veneraba la imagen de Jesús de Petatlán estaba precisamente el Hospital San Rafael de Punta Arenas, que hoy es la clínica. Pues bien, entonces la gente pasaba mucho por esta esquina donde se veneraba la imagen, gente que venía de la costa, gente que venía de otros lugares y que hacían uso de aquel hospital, que era el único centro de salud que había en estos alrededores. Entonces, al ver esta imagen en la salita, era una salita que permanecía siempre con la puerta abierta, pues empezaron a entrar, empezaron a escuchar la historia de Jesús de Petatlán y la devoción se fue poco a poco haciendo más y más, hasta que llegó el punto que a esta casa, a este pequeño oratorio doméstico, llegaban gente de todas partes, gentes provenientes del centro del país, de San José, de Cartago, de Alajuela y de otros lugares de Costa Rica. Los milagros empezaron a generarse y la gente aumentó su fe en aquella pequeña imagen de 1 metro de altura de Jesús de Petatlán, que lo representaba en su segunda caída, con la mano derecha puesta sobre una piedra, con la otra mano sosteniendo la cruz, con una cara, un rostro acongojante, un rostro que reflejaba el dolor de aquel momento de su pasión. La gente seguía llegando y ahora ya empezaron a llegar también los exvotos, los dijes, las piezas de plata, de cobre, de un piecito, de una manita, de una cabeza, en fin, todo esto que todos ustedes conocen, que ha sido parte de las tradiciones religiosas católicas de nuestro entorno. Y entonces la señora conde, Josefina, pues iba colocando estos exvotos en la pared, la gente llegaba en grandes cantidades, principalmente los fines de semana, que eran los días de turismo en Punta Arenas, y la devoción se fue propagando. Por aquellos tiempos estaba aquí en la parroquia el sacerdote Delfín Quesada, que luego sería nombrado el primer obispo de San Isidro del General, y el presbítero Delfín Quesada, pues en algún momento se percató que mucha gente estaba llegando a este oratorio doméstico y pensó en aquel momento pues que no era el lugar adecuado para rendir un culto a Jesús. Y habló con la señora Josefina Conde para que el culto fuera trasladado al templo parroquial en aquel momento, a este lugar. Sin embargo, la señora Conde, como era una promesa familiar, pues se negó y continuó su devoción en el hogar. Tiempo después, unos malhechores entraron a la casa de doña Josefina, se robaron el Cristo, esta imagen de madera, y días después la imagen apareció despedazada muy cerca del muelle de Punta Arenas. La señora Conde y su hermano, don Antonio Conde, pues no tenían ya las posibilidades de adquirir otra imagen. Y entonces lo que hicieron fue colocar en su lugar un cuadro que representaba precisamente la imagen de Jesús de Petatlán, y la gente siguió llegando a venerar esta imagen en este oratorio doméstico. Por esos tiempos, ya los años 60, llegó aquí a la parroquia de Punta Arenas el sacerdote José Manuel Barbosa Zagot, uno de los sacerdotes que dejó una impronta muy marcada aquí en la población del puerto,
entre las personas del puerto de Punta Arenas por varias razones. Primero, su carácter. Tenía un carácter muy fuerte, quería que la gente cumpliera de una manera muy recta la palabra de Dios, cosa que a veces resulta un poquito difícil. Pero además fue un sacerdote que promovió mucho la fe por medio de la imagen. Y entonces José Manuel Barbosa Sagot, del que vamos a hablar ahora a lo largo de este programa algo, porque fue el creador de la Casa Cural Nueva, fue el creador de la Capilla del Santo Sepulcro, mandó hacer a España esta imagen que tenemos acá, la imagen de Jesús de Petatlán, para que la gente ya dejara de estar en el oratorio doméstico de doña Josefina Conde y viniera precisamente aquí, al templo parroquial, a venerar a la imagen de Jesús de Petatlán. Esta imagen, como les decía en el programa anterior, fue hecha en la Casa de Olot, en Barcelona, una casa dedicada a la imaginería religiosa desde hace varios siglos atrás. Es una imagen imponente y la idea de José Manuel Barbosa Sagot, este sacerdote, resultó porque efectivamente hoy sigue siendo muy venerada aquí en Punta Arenas la imagen de Jesús de Petatlán, esta imagen, como ya les dije, de Jesús en su segunda caída, y pues todavía sigue viniendo gente de muchos lugares de Costa Rica en busca de esta imagen de Jesús de Petatlán para rendirle ese homenaje a Jesús por medio de esta forma de Petatlán. Y es una de las imágenes, como les decía al principio, más icónicas de esta catedral, hoy catedral de Punta Arenas. Vamos a ir viendo otras imágenes. Entonces vamos a seguir con otra de las imágenes que está en esta catedral, que es una imagen también icónica, pero a veces pasa inadvertida. Pero vamos a hablar un poquito de ella ahora en el siguiente fragmento de este programa. Y luego, les anuncio, vamos a pasar a la Capilla del Santo Sepulcro. Vamos a hablar de esta capilla, vamos a hablar de cuándo fue construida y de para qué fue construida, pero sobre todo vamos a hablar de una obra de arte que hay en esta capilla y que lamentablemente el pueblo de Punta Arenas no la aprecia y a veces hasta ignora la existencia de esta obra de arte. Estamos en su programa Noches de Cultura. Este es el tercer programa que hacemos aquí desde la Catedral de Punta Arenas, que como les decía al principio, es uno de los sitios emblemáticos de nuestra ciudad de Punta Arenas. Vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos. En la Universidad Hispanoamericana conocemos el poder que te da saber hacer. Convertite en el profesional integral que las empresas buscan, practicando con nuestras metodologías de enseñanza activa UH y adelantate a los retos del futuro, que es hoy. En UH descubrí el poder de saber hacer las cosas. Perfumania es el mundo de aromas que estabas buscando. Somos la cadena de tiendas en el mundo de los aromas más prestigiosa en todo Costa Rica. Contamos con tiendas en Iberia, Punta Arenas, en Paseo Las Flores, Heredia, Paseo Metrópoli Cartago, City Mall Alajuela, Multiplaza Escazú, también en Multicentro y en Centro Comercial Expreso, en Desamparados y en Paso Canoas. Con nosotros puedes encontrar tus marcas favoritas, perfume de alta gama, fragancias totalmente originales, fragancias únicas. Somos Perfumania, un mundo de aromas. Regresamos con su programa Noches de Cultura.
Estamos aquí desde el templo parroquial de Punta Arenas, hoy Catedral de Punta Arenas. Estamos hablando de las imágenes representativas, de las imágenes icónicas de este templo catedral. Una de ellas es la que tenemos aquí a las espaldas nuestras, que es la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, a quien ha sido dedicado por mucho tiempo este templo, esta parroquia. Esta imagen precisamente llegó a Punta Arenas en la época en que esta parroquia estuvo a cargo de los frailes, hermanos capuchinos, franciscanos capuchinos, allá a finales de la década de los años 20 del siglo XX. En esta época llegaron aquí a Punta Arenas procedentes del monasterio de Cartago, el monasterio capuchino de Cartago, un grupo de frailes, franciscanos todos, que se hicieron cargo por orden del obispo de Alajuela, que era la diócesis a la que pertenecía Punta Arenas en esa época, se hicieron cargo de esta parroquia. Estos frailes, en su afán de promover la fe, de acercar más al templo a este pueblo puntarenense, que de por sí siempre ha sido un pueblo difícil, un pueblo un poquito rebelde, un pueblo porteño al fin, ¿verdad? Con todos los aditamentos que puede tener una persona que vive en un puerto. Pues bien, entonces una de las formas que encontraron aquellos padres capuchinos era por medio de la representación iconográfica, es decir, de las imágenes. Y entonces estos padres capuchinos, viendo que esta parroquia estaba dedicada al Sagrado Corazón de Jesús, pues solicitaron allá alguna parroquia de Barcelona, que era de donde la mayoría de estos frailes eran originarios, que les donaran alguna imagen del Corazón de Jesús, pues que ya en alguna de las parroquias de Barcelona pues no estuvieran utilizando mucho. Y fue de esa manera que llegó a Punta Arenas esta imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Desde el momento mismo que esta imagen fue desembarcada en el muelle de Punta Arenas, vino por barco, ¿verdad? De que pasó la aduana, tuvo algunos problemitas en la aduana, luego ya la pudieron sacar y la trajeron en procesión hasta el templo, ¿verdad? Que hoy es catedral, y ya la pusieron acá, la entronizaron, y aquí se mantiene desde entonces. Al igual que la imagen de Jesús de Petatlán, la imagen del Corazón de Jesús, por mucho tiempo fue motivo de una gran devoción, desarrolló en el pueblo puntarenense una gran devoción. Por ejemplo, en honor al Corazón de Jesús, se hacía aquí en Punta Arenas la devoción de los primeros viernes. Eso durante mucho tiempo en honor a este Sagrado Corazón de Jesús. Igualmente el ferrocarril, la gente que trabajaba en el ferrocarril eléctrico al Pacífico, tomó al Corazón de Jesús como su patrono. Y entonces para el mes de junio, cuando se celebra la festividad del Sagrado Corazón de Jesús, pues una imagen del Sagrado Corazón de Jesús era trasladada en el ferrocarril, en el tren, desde la estación del Pacífico en San José hasta la estación aquí en Punta Arenas. Este día era un día realmente de una gran festividad religiosa. El Sagrado Corazón de Jesús en el tren hacía todo un recorrido desde San José hasta la ciudad de Punta Arenas, y en todas las estaciones, que eran muchas las estaciones que tenía el tren, se había una banda que cantaba, había gente que cantaba, había niñas y niños
vestidos muy bien en honor a este corazón de Jesús, hasta que llegaba aquí a la estación de Punta Arenas, a la estación del ferrocarril, que para esa época ya estaba ubicada donde actualmente está el Parque Marino. Y de ahí todavía este tren hacía un recorrido más hasta la entrada al muelle de Punta Arenas, y de ahí se hacía una procesión hasta este templo parroquial, hoy Catedral de Punta Arenas. Todo esto era en medio de una gran algarabía del pueblo porteño, una algarabía, una festividad religiosa que hoy lamentablemente se ha perdido, que hoy lamentablemente las nuevas generaciones desconocen, ¿verdad? Ni siquiera algunas de las ya generaciones más avanzadas recuerdan. Y era todo un día de fiesta. Por la tarde, el corazón de Jesús, la imagen, regresaba a San José en otro viaje, ¿verdad? En otro recorrido que hacía el tren hasta la ciudad capital. Entonces, fíjense que este corazón de Jesús que tenemos aquí atrás, como ya les indiqué, esta imagen fue traída por los frailes capuchinos, franciscanos capuchinos, que llegaron a hacerse cargo de esta parroquia allá a finales de la década de los años 20 del siglo XX. Recordemos que entre estos frailes también estuvo el famoso fraile que dejó una marca indeleble aquí en la población de Punta Arenas y, por qué no, de Costa Rica también, que fue Fray Casiano de Madrid. Debo decirles también que no solo la imagen del Sagrado Corazón de Jesús trajeron estos frailes capuchinos. Ellos también trajeron aquí a Punta Arenas la imagen de Nuestra Señora del Carmen, que era también patrona de esta zona, patrona de los marineros, y era una de las tradiciones religiosas que también se celebraba en España, y ellos trajeron esa imagen acá, que precisamente también está aquí en el templo parroquial, y vamos a verla en estos momentos. Vamos a pasar allá. Aquí estamos ya frente a otra de las imágenes que trajeron aquí al templo de Punta Arenas, los frailes capuchinos, que fue la imagen de Nuestra Señora del Monte Carmelo, Nuestra Señora del Carmen, o como le llamamos aquí en Punta Arenas, la Virgen del Mar. Esta imagen por mucho tiempo también estuvo en la iglesia del Carmen, y anterior a esta imagen también había habido otra que lamentablemente hoy no sabemos su destino, pero que estaba también allá en el altar mayor de la ermita del Carmen, en la punta de Punta Arenas. Estas imágenes, repito, fueron traídas a Punta Arenas por los padres capuchinos franciscanos que llegaron a esta parroquia y se hicieron cargo de ella a finales de la década de los años 20 del siglo XX. Tanto la imagen del Corazón de Jesús como la imagen de Nuestra Señora del Carmen fueron dos imágenes sumamente veneradas aquí en Punta Arenas, debido a que ocuparon lugares de patronazgo dentro de lo que es la tradición católica de nuestra ciudad porteña. Y también, para finalizar este apartado de estas imágenes traídas por los padres capuchinos, debemos decir que otra de las imágenes que ellos trajeron, pero que lamentablemente ahorita no les podemos presentar porque está guardada en la casa cural y por ahora no vamos a presentárselas, fue la imagen de Nuestra Señora de Lourdes. Las generaciones ya un poco avanzadas en edad recordarán que la tradición de Nuestra Señora de Lourdes fue traída a Punta Arenas allá por los años 30 del siglo XX. La imagen de Nuestra Señora de Lourdes se trajo precisamente de Francia, la trajeron estos padres capuchinos, junto con Bernadette, que era la muchacha a la que la tradición atribuye
la aparición, la que vio a Nuestra Señora de Lourdes allá en Francia. La imagen de Nuestra Señora de Lourdes fue colocada allá por los años 30, 40, en una gruta que se le hizo aquí al costado norte del templo, hoy Catedral de Punta Arenas. Era una gruta grande, era una gruta que semejaba precisamente la gruta en la que había aparecido Nuestra Señora de Lourdes allá en Francia. Era una gruta, recordarán las personas ya de cierta edad y algunas por medio de fotografías. Hay una fotografía que se conserva de esta gruta. Recordarán que era una gruta hecha de puras conchas. Estas conchas habían sido dadas por una de las familias más numerosas que se asentó aquí en la ciudad de Punta Arenas y que se dedicaba al comercio, a la explotación de las pianguas, de las chuchecas, de las almejas y de todos estos moluscos que se llamó o que tuvieron el apodo de los caites. Entonces, todas estas conchitas con las que se formó esta gruta de la Virgen de Lourdes eran donadas por la familia de los caites y, repito, esta gruta y toda la tradición de la Virgen de Lourdes, la festividad de la Virgen de Lourdes, la novena de la Virgen de Lourdes y todo lo que se hacía en honor a la Virgen de Lourdes, se hacía precisamente aquí al lado norte de nuestro templo parroquial, hoy Catedral de Punta Arenas, y es otra de las tradiciones que lamentablemente se ha perdido precisamente en un momento en que la gente quizás necesite más la cuestión de Dios, ¿verdad? A veces, no sé, tal vez me equivoque porque yo no soy sacerdote, ni he estudiado teología, ni mucho menos. Pero a veces hacer que las personas vengan al templo, que escuchen a un sacerdote hablar de una explicación del Evangelio y a veces hasta poco relacionada con el entorno, es un poco difícil. Entonces la gente se va alejando y alejando y alejando. En un mundo actual donde la imagen, donde el color, donde el sonido tienen un papel tan fundamental, pienso que estas tradiciones que habían traído estos curas de antaño, estos frailes capuchinos, pues eran tradiciones que gustaban, que eran muy visuales, muy sonoras y que pues atraían verdaderamente al pueblo y lo fundamental, mantenían muy arraigada esa fe en ese pueblo puntarenense que, como les dije hace un rato, ha sido desde siempre un pueblo difícil precisamente por el entorno en el que se ha desenvuelto. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. En la Universidad Hispanoamericana conocemos el poder que te da saber hacer. Convertite en el profesional integral que las empresas buscan, practicando con nuestras metodologías de enseñanza activa UH y adelantate a los retos del futuro, que es hoy. En UH descubrí el poder de saber hacer las cosas. Perfumania es el mundo de aromas que estabas buscando. Somos la cadena de tiendas en el mundo de los aromas más prestigiosa en todo Costa Rica. Contamos con tiendas en Iberia, Punta Arenas, en Paseo Las Flores, Heredia, Paseo Metrópoli Cartago, City Mall Alajuela, Multiplaza Escazú, también en Multicentro y en Centro Comercial Expreso, en Desamparados y en Paso Canoas. Con nosotros puedes encontrar tus marcas favoritas, perfume de alta gama, fragancias totalmente originales, fragancias únicas. Somos Perfumania, un mundo de aromas.
Regresamos con su programa Noches de Cultura. Hemos dejado ya la catedral y estamos aquí frente a otro de las construcciones emblemáticas de nuestra ciudad de Punta Arenas, como es la Capilla del Santo Sepulcro. Esta capilla, según podemos ver en la parte superior, un poco borrada ya, dice el año en que fue construida, el año de 1965. Por lo tanto, anda más o menos en sus 59 años de existencia. Y esta construcción, como pueden ver, no solo es la capilla del Santo Sepulcro, sino que eran 3 capillas. Al lado derecho tenemos lo que fue la capilla de la Santísima Trinidad y también la capilla donde se hacían los bautizos. Y al lado izquierdo tenemos otra capilla, bueno, no era exactamente una capilla, era una especie de soda donde se distribuían, donde se vendían alimentos cuando se hacían las velas de los difuntos aquí en esta capilla. Hoy, pues ya esto no es así, ¿verdad? Aquí también, en esta capilla del lado derecho, estuvo un tiempo una asociación que vendía ataúdes para las personas que tenían escasos recursos económicos, ataúdes muy baratos, para que estas personas no tuvieran problemas cuando tenían que enterrar a sus deudos. Vamos a entrar a esta capilla del Santo Sepulcro porque es muy importante contarles la historia, quién la construyó y para qué se construyó, y sobre todo, qué es la obra de arte que está dentro de esta capilla. Vamos a ir adentro. Estamos aquí ya dentro de la famosísima, aquí en Punta Arenas, Capilla del Santo Sepulcro, o también conocida como la Capilla de Velación. Esta capilla fue mandada a construir por este sacerdote que ya les hablé hace un rato, allá cuando estábamos en la catedral, José Manuel Barbosa Zagot. Les decía allá en la catedral que el padre José Manuel Barbosa era un padre sumamente recto, era un sacerdote sumamente estricto que quería hacer cumplir al pueblo con la norma divina, así, al pie de la letra. Y esto pues a veces en Punta Arenas, en aquellos tiempos era difícil, imagínense hoy cómo será. ¿Cómo se hacían las velas antes de que el padre José Manuel Barbosa mandara a construir esta capilla? Bueno, imagínense ustedes que cada familia, cuando tenía uno de sus miembros fallecía, la vela, si esta era necesaria, se hacía en cada casa, ¿verdad? Pero resulta que en cada casa estas velas eran hechas muy al ambiente puntarenense. Y entonces, pues, se daba la fiesta, se daba el licor, se daba el canto, ¿verdad? Actividades un poco alejadas de lo que en realidad se percibe, se siente como lo que es una vela de un difunto. Entonces, el padre Barbosa, con el fin de erradicar esas costumbres no propias de un cristiano aquí en Punta Arenas, mandó construir esta capilla con ese fin de que todos los difuntos fueran velados aquí, precisamente en este lugar donde estoy yo ahora, y que entonces esa fiesta, ese jolgorio, esa algarabía, ese canto, esa borrachera, pues se terminara. Y entonces por esa razón fue construida esta capilla de velación, esta capilla del Santo Sepulcro. Después de que esta capilla fue construida en 1965, ya para esa época el padre José Manuel Barbosa Zagot había fundado aquí en Punta Arenas la congregación de los Caballeros del Santo Sepulcro. Esta congregación de los Caballeros del Santo Sepulcro fue fundada en 1957
por el padre José Manuel Barbosa Sagot, y también por esos tiempos, entre 1957 y 1962, con toda la ayuda del pueblo porteño y de familias importantes de aquí de Punta Arenas, el padre José Manuel Barbosa Sagot encargó a Zúñiga, uno de los escultores más prominentes de nuestro país y que sobresalió en el arte imaginero, es decir, la imagen religiosa, mandó construir esta imagen que tengo aquí a mis espaldas, que es una imagen imponente, única en Costa Rica, una verdadera obra de arte, que es la imagen, el grupo escultórico del Santo Sepulcro. Debo contarles que en el mundo tenemos únicamente 3 imágenes similares a esta, o 3 con esta, que representan ese momento, ¿verdad?, del sepulcro, del entierro de nuestro Señor Jesucristo. La primera de ellas la encontramos en la iglesia de San Martín, en Colonia, Alemania. Es un alto relieve donde aparecen donde aparece Jesús yacente colocado sobre el sepulcro, y a su alrededor aparecen las imágenes de Nicodemo, de Magdalena, de su hermana Marta, de María, de Juan y de José de Arimatea. Esta imagen de Colonia, Alemania, data del año de 1509. Es la primera imagen que tenemos entonces de un sepulcro de Jesús con los familiares suyos alrededor. 1509, estamos a principios del siglo VI, en plena, comenzando casi la Edad Media. La segunda imagen, un poco similar, está en la iglesia de Santa Ana, en el centro de la ciudad de Barcelona, en España, y también tiene, al igual que esta y al igual que la de Colonia, a Jesús yacente con 7 personas a su alrededor, que ahora aquí, en esta imagen que tenemos, vamos a ir describiendo cada una de ellas. Debo decirles que la congregación del Santo Sepulcro, que era un grupo de caballeros que el padre José Manuel Barbosa Sagot instauró aquí en Punta Arenas, allá por el año de 1957, no fue un invento suyo, no fue algo antojadizo que él tuvo, sino que respondía a toda una tradición de la Iglesia que se remonta al siglo XII de nuestra era, cuando un grupo de monjes, de caballeros, fue a Tierra Santa, a Jerusalén, a proteger de las fuerzas árabes contrarias al cristianismo la región del Santo Sepulcro, precisamente donde fue sepultado nuestro Señor después de que muriera en la cruz. Entonces estos caballeros del Santo Sepulcro, estos caballeros protectores de ese Santo Sepulcro, luego regresaron a Europa, y así se instauró en aquellos tiempos la Orden de los Caballeros del Santo Sepulcro, y repito, en 1957 el padre José Manuel Barbosa Sagot instauró aquí en Punta Arenas la congregación de los Caballeros del Santo Sepulcro. Vamos a pasar ahora a ver esta imagen en detalle, a ir viendo cada una de las esculturas que la componen. Es un grupo escultórico, y vamos a ir explicando quiénes son estas imágenes, qué representan, y para que ustedes comprendan y capten a plenitud lo que es esta obra de arte que tenemos aquí en Punta Arenas, y que muy pocas personas la aprecian o le dan el valor que verdaderamente tiene. Vamos a pasar a esto. Esta imagen que tenemos acá, la imagen del Santo Sepulcro, es, como les decía, una imagen única en Costa Rica.
Fue obra de don Manuel Zúñiga Rodríguez, un escultor renombrado de imágenes religiosas de nuestro país, que nació el 16 de diciembre de 1890 y falleció el 3 de enero de 1979. La imagen data del año de 1957. Otras imágenes de este escultor están el Cristo de la Agonía en la Iglesia de la Merced, Nuestra Señora de la Merced también en la Iglesia de la Merced, el Sagrado Corazón de Jesús que está en el Mercado de San José y San Carlos Borromeo que está en la Catedral de Ciudad Quesada. Vamos a proceder ahora a hacer una descripción de cada una de las figuras que componen este grupo escultórico. Como ustedes podrán apreciar, son 8 las figuras que componen este grupo escultórico. La principal figura que tenemos es la imagen de Jesús. La imagen de Jesús, que lo vemos, es un Jesús yacente, es un Jesús ya fallecido, que ha sido descendido de la cruz y ha sido puesto en el sepulcro. Era un sepulcro totalmente nuevo y está siendo cubierto por lo que los judíos llamaban el sudario. Ahí tenemos esta imagen de Jesús, es una imagen sumamente detallada del Jesús yacente. De rodillas, sosteniendo el brazo izquierdo de Jesús, aparece María Magdalena o María de Magdala, quien junto con los demás apóstoles, según se cuenta el texto bíblico, siguió a Jesús, escuchó sus prédicas y se convirtió en una de las discípulas más cercanas del Maestro. Al lado de la cabecera de Jesús, de pie, desde el frente hacia la parte posterior aparece la Virgen María. Primeramente aparece la Virgen María, ahí la tenemos, ¿verdad? La Madre de Jesús. Recuerden que María, virgen en la concepción y virgen en el parto, engendró a Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo, y cuando, luego de cumplirse los 40 días posteriores al parto, ella presentó al niño al templo, Simeón, uno de los sacerdotes, le profetizó que una espada de dolor atravesaría su corazón. He aquí pues que durante las horas de la pasión de Jesús, en los momentos de su muerte y en los siguientes ya en el sepulcro, se cumplió el anuncio del sacerdote y vemos aquí el rostro, ese rostro acongojado, ese rostro sufriente de María que verdaderamente fue atravesado por la espada de dolor. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos. En la Universidad Hispanoamericana conocemos el poder que te da saber hacer. Convertite en el profesional integral que las empresas buscan, practicando con nuestras metodologías de enseñanza activa UH y adelantate a los retos del futuro, que es hoy. En UH descubrí el poder de saber hacer las cosas. Perfumania es el mundo de aromas que estabas buscando. Somos la cadena de tiendas en el mundo de los aromas más prestigiosa en todo Costa Rica. Contamos con tiendas en Iberia, Punta Arenas, en Paseo Las Flores, Heredia, Paseo Metrópoli Cartago, City Mall Alajuela, Multiplaza Escazú, también en Multicentro y en Centro Comercial Expreso, en Desamparados y en Paso Canoas. Con nosotros puedes encontrar tus marcas favoritas, perfume de alta gama, fragancias totalmente originales, fragancias únicas. Somos Perfumania, un mundo de aromas. Al lado de María aparece el apóstol Juan, el cual, según el texto bíblico, fue el discípulo amado
y al que, estando al pie de la cruz junto a María, Jesús, en su postrera hora, le dijo: Hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Juan siempre, pues, desde ese momento, dice el texto evangélico, acompañó a María y la llevó a su casa. Termina este primer grupo, que está al lado de la cabecera de Jesús, con la imagen de José de Arimatea, quien, según el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, se dice que era el dueño del sepulcro donde fue colocado Jesús y el que donó inmediatamente al conocer la noticia de la muerte del Salvador. Según el Evangelio de Juan, José de Arimatea era un hombre adinerado que se convirtió en discípulo clandestino de Jesús, esto por temor a las represalias de las autoridades judías. Según las leyendas medievales que giraron en torno al Santo Grial, José de Arimatea era hermano de Joaquín, el padre de María, por lo que se convertiría en tío abuelo de Jesús, y se contaba que como San José había muerto cuando Jesús aún era pequeño, él se encargó de la educación del Señor. Luego de la muerte de Jesús, según narra el Evangelio apócrifo de Nicodemo, José de Arimatea, con el permiso de Poncio Pilatos, descendió el cuerpo de Jesús del madero y lo colocó en su sepulcro. Esta acción produjo que el Sanedrín ordenara su detención y cautiverio. Según las mismas leyendas medievales, José de Arimatea se encargó de guardar el cáliz con el que Jesús había celebrado la última cena en el cenáculo, que también era un lugar que era propio de José de Arimatea. Luego de la muerte de Jesús, José de Arimatea, junto con Magdalena, María Salomé, Marta, Santiago el Menor y Judas Tadeo, se trasladaron a Europa y comenzaron allí la evangelización. Seguimos ahora al otro lado, a los pies de Jesús. Tenemos al frente, en la parte posterior, aparece María Salomé. María Salomé, a quien se menciona muy escasamente en los evangelios canónicos, pero aparece de manera más detallada en algunos evangelios apócrifos. Según parece, era la esposa de Zebedeo y la madre de dos de los apóstoles de Jesús, de Santiago el Mayor y de Juan el Evangelista, el discípulo amado. También se ha dicho que María Salomé era hermana de María la Virgen, según alguna interpretación hecha en el versículo 25 del capítulo 19 del Evangelio de Juan. Actualmente la Iglesia Católica celebra la festividad de Santa María Salomé el 22 de octubre y el único templo dedicado a ella se encuentra en Santiago de Compostela, en España. Fue una de las mujeres que estuvo presente en el descendimiento de Jesús de la cruz, de ahí que se le represente sosteniendo el paño con el que se limpió el cuerpo de Jesús y la corona de espinas que a manera de burla le habían colocado al Maestro. Seguidamente, después de María Salomé, aparece Nicodemo, quien era un judío adinerado, fariseo, maestro en Israel y miembro del Sanedrín. Compró, se cuenta, mirra y aloe para embalsamar el cuerpo de Jesús y lo envolvió en lino blanco, que sería lo que se ha conocido con el nombre del Santo Sudario, el cual, de acuerdo con la tradición, se conserva en Italia, en la Catedral de Turín. Cierra este grupo escultórico majestuoso la imagen de Marta. Marta era la hermana de María de Betania o de Magdala, o también conocida como Magdalena, y de Lázaro, el hombre que fuera resucitado por Jesús luego de haber permanecido muerto varios días. Toda la familia de Marta tenía gran amistad con Jesús. Por eso el Maestro se había hospedado varias veces en la casa de esta familia, que estaba ubicada en el poblado de Betania, a unos 4 kilómetros de Jerusalén, muy cerca del Monte de los Olivos. Marta era en realidad la esencia del hogar
y además era una mujer cargada de fe, que recibía en su casa con gran beneplácito a los invitados que llegaban y los estimulaba a compartir los dones espirituales. Este es, en general, este grupo escultórico que tenemos aquí en la capilla del Santo Sepulcro de Punta Arenas. Es una verdadera obra de arte que debería el pueblo puntarenense conocerlo más a fondo, visitarlo, no solo cuando vienen aquí a velas, porque cuando se está en la vela ni siquiera se aprecia realmente esta obra de arte que tenemos aquí en nuestra ciudad de Punta Arenas. Debo contarles que en los tiempos del padre Barbosa, cuando el padre Barbosa quería que este pueblo puntarenense se sacrificara, hacía que en la procesión del Santo Entierro, la procesión que se lleva a cabo el Viernes Santo por la noche, se sacara a la procesión esta imagen. Es difícil, resulta un poco difícil imaginar a simple vista el peso que tiene esta imagen. Y les cuento que esta imagen tenía un sistema para ser cargada, sistema que no sé si aún se conserva aquí en la Catedral de Punta Arenas, pero que era manejado en esa época por los caballeros del Santo Sepulcro, principalmente uno de ellos, llamado Numa. Este sistema de andas era muy complejo, y les cuento que eran 18 las personas, los hombres, que cargaban esta imagen. Imagínense ustedes el peso que tiene esta imagen, y que el padre José Manuel Barbosa Zagot, en ese afán de que el ser humano debía hacer sacrificio para purgar, digámoslo así, sus pecados, en ese afán él obligaba al pueblo puntarenense a sacar esta imagen en procesión. Pero no solo era el peso, no solo era el sacrificio, sino era lo imponente de esta imagen cuando hacía su salida aquí, de esta capilla del Santo Sepulcro, y se colocaba ya en el centro de la Avenida del Centenario, que es la calle principal de Punta Arenas, y empezaba a hacer su recorrido por las calles principales de este puerto, acompañada por los bomberos, acompañada por las autoridades de puerto, el capitán de puerto, por la fuerza pública, que en esa época pues había grados, ¿verdad?, del coronel, el capitán en general, y era imponente ver esta imagen cuando hacía ese desfile en esta procesión del Santo Entierro los viernes. Pues bien, de esa manera hemos querido llevarles a ustedes, público puntarenense, público de Costa Rica en general que nos ve, que nos escucha, hemos querido llevarles esta reseña desde la primera iglesia que hubo aquí en Punta Arenas, allá por donde ahora está el gimnasio municipal Francisco Robledo Ibarra, luego más hacia acá, frente a lo que hoy es el Parque Moray Cañas, y luego donde está en la esquina del actual Kinder de Punta Arenas, y luego las últimas dos construcciones en donde está hoy la Catedral de Punta Arenas. 5 templos ha tenido esta ciudad. Hemos querido ver estas joyas que tenían estos templos, y hemos querido finalizar aquí en esta especie de anexo de la Catedral de Punta Arenas, que es la Capilla de Velación, o también conocida como la Capilla del Santo Sepulcro, que, como ya les he indicado, guarda en su interior esta joya escultórica que es el Santo Sepulcro, con estas 7 figuras que acompañan a Jesús yacente. Una invitación a todo el pueblo puntarenense, a todo el pueblo costarricense, para que visite
nuestro Punta Arenas y visite, por supuesto, la Catedral de Punta Arenas, que es un sitio lleno de historia, es un sitio lleno de arte, y que los puntarenenses pues apreciemos lo que tenemos aquí. Muchas gracias por su atención y regresaremos en la próxima semana con otro programa de Noches de Cultura que les apuesto va a ser bastante interesante. Muchas gracias. Buenas noches. La tarde ya va cayendo sobre el manglar y el estero. A lo lejos va muriendo la silueta de un potero. Un sol deshecho en tirones con